Saludos, queridos amigos. Hello, Diana. Hola, Diana. Hello. Hola, Friends, amigos. this episode Este episodio will be dedicated estará to a topic dedicado a un tema that has que been preocupa a troubling many mucha people for gente quite a long desde time. hace mucho tiempo. And naturally, Y it bothers naturalmente us too, también nos preocupa a nosotros. ¿Por qué? because we Porque a frequently, menudo, or o rather, mejor very often, dicho, muy a menudo, receive questions recibimos regarding preguntas relacionadas education, con la educación, specifically concretamente how to sobre build cómo relationships relacionarnos with a child con who has un no niño desire to que no learn, tiene ganas de no desire aprender to go to ni de school, ir al who colegio, constantly que argues with you, discute constantemente refuses to contigo do y things, que se niega and so a on. hacer las cosas To delve corrientes, deeper into this matter etcétera. and provide more Para comprehensive profundizar en answers este to your asunto y questions, ofrecer respuestas más we have completas a sus invited a preguntas, guest. hemos invitado a Today, una persona our especial. project's guest Hoy, el is invitado de associate nuestro professor proyecto and es el candidate profesor of asociado y pedagogical candidato de sciences, Ciencias Konstantin Pedagógicas, Rybachuk. Konstantin Hello. Rybachuk. Greetings. Hola, Kostia. One of Hola. the main reasons, or rather the primary Una de las reason razones for seeking principales, o mejor consultation with dicho, a la razón psychologist principal is por the la que la topic gente of busca relationships. consulta con el psicólogo es And el one tema of de the las most common relaciones. requests from Y una parents de las is, peticiones más "Help us with comunes our de los problem with padres our es, child." And as ayúdanos, soon as you tenemos un start problema getting con to the nuestro bottom hijo. of the issue Y en and see cuanto that se the problem empieza a llegar al is, fondo de la you cuestión, a ver always cuál hear, es realmente el "My problema, child doesn't siempre want to se oye, study," and we mi hijo always no end quiere up estudiar y arguing for siempre doing acabamos homework. discutiendo antes de Parents are hacer already los asking, deberes. "Tell me, what Los padres ya medications preguntan, should I dígame, take so ¿qué that I medicamentos don't get puedo killed by a tomar heart para attack que and I no don't me kill my mate de child?" un Because infarto Valium y no pills matar a do mi not hijo? work Porque on las what pastillas de on valeriana the ya no me sexual funcionan addiction. y We have to tampoco a mi stay late at esposa. work Y muchos unsafety padres doesn't realmente work, so admiten, tenemos my que quedarnos hasta spouse will tarde en be el the trabajo. first to start doing Sinceramente me quedo lessons hasta tarde en with el the trabajo child. para que mi mujer The sea work la of the primera en child empezar a education hacer turns into los a real deberes con mi nightmare for the hijo. family. En otras palabras, la educación del niño se ha convertido en una The child auténtica skips pesadilla para la classes, familia. doesn't El complete niño se salta assignments, las he clases, no sells the termina los cigarettes at school. trabajos, How we vende make him cigarrillos en el study or colegio. make him ¿Cómo interested in podemos hacer que learning? estudie o que se interese por aprender? So when I Así hear que, all these cuando comments, oigo todos estos comentarios, I can see an obvious puedo ver absurdity un in absurdo this evidente en situation. esta And situación. that's what I'd like Y to de talk eso me about gustaría today. hablar hoy. When parents Cuando say, los "My padres child dicen, doesn't want to mi study," hijo no quiere I have estudiar, another question. yo What tengo una exactly does your contrapregunta. child not ¿Qué want es to study? exactamente lo que su hijo Do you no know quiere what estudiar? children learn at ¿Sabe school lo que nowadays? aprenden los niños en la What escuela hoy has en día? ¿Qué education aporta give to realmente la children? educación a los niños? Kostya, I'd like Kostya, to ask me you gustaría this hacerte esta question pregunta as como someone alguien que who's lleva been muchos working años in the trabajando en el education sistema system for many educativo. years. ¿Qué aporta el sistema educativo moderno? El sistema educativo moderno proporciona un 90% de información que nunca se aplicará en la Say the vida. number again. Espera, repite esa cifra. ¿Cuánto? 90% de información que nunca se aplicará en la vida. ¿El 90% de la información es totalmente innecesaria? Correcto. Then what are we doing at Entonces, school? ¿qué hacemos en la escuela? Y aquí viene la contrapregunta. ¿A qué dedicamos 10 o 12 años de nuestra vida? Haciendo numerosos exámenes, pruebas, trabajos y todo lo demás. For me, the strongest part Para of mí the la phrase parte is, más fuerte de esta frase es 10, 12 años de "Why nuestras are we wasting vidas. ¿En time qué on lo that?" malgastamos? Bueno, eso no es todo. El sistema educativo moderno nos proporciona un 89% de niños con trastornos psicológicos. El sistema educativo moderno nos proporciona un 93% de graduados escolares que padecen enfermedades adquiridas o crónicas. Y el sistema educativo moderno nos quita el 98% de los genios. Eso es lo que proporciona el sistema educativo moderno. ¿Quieres decir que nuestros hijos nacen genios? Todos nacemos genios. Sí, y hay pruebas sólidas de ello. Hace algunos años, bueno, de hecho, no hace tanto a nuestro entender, psicólogos de la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio realizaron estudios muy interesantes sobre la genialidad entre niños de 4 a 6 años. El porcentaje de genios entre los 1.600 niños que examinaron fue del 98%. Cuando realizaron estudios similares con los mismos niños,
5 años más tarde, a la edad de 10 años, el porcentaje de genios descendió al 30%. Cuando realizaron otro estudio con los mismos niños a los 15 años, el porcentaje de genios era del 12%. Pero cuando realizaron estudios similares con adultos, el porcentaje de genios constituía solo el 2%. Cabe preguntarse aquí cómo hemos pasado del 98% al 2%. Bueno, nos hemos esforzado mucho a juzgar por las cifras. Es una pregunta muy interesante y creo que sin duda la estudiaremos. Quiero decir que aquí hay un sistema claro y la respuesta está precisamente en esa palabra, sistema. La mayoría de la gente no se da cuenta de que el sistema educativo moderno es artificial y está bien controlado desde el exterior. No me he expresado mal y nuestros estimados espectadores lo han oído bien. El sistema educativo es artificial y está bien controlado desde el exterior. Entonces, ¿para qué necesitamos ese sistema si tenemos esos resultados? Quiero decir, los niños están enfermos, los niños tienen discapacidades físicas. ¿Y qué obtenemos finalmente de los genios? ¿Mediocridad? ¿O algo aún peor? ¿Idiotas? Obtenemos un idiota mediocre. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Sabes, acabo de relacionar estos hechos con mis propias observaciones, con lo que oigo durante las consultas, y llego a la conclusión de que la educación hoy en día se ha convertido en un acto de violencia contra los niños. Y es estupendo que lo hayamos dicho, porque me gustaría que los padres oyeran lo que de hecho les preocupa cuando les inquieta que su hijo no quiera estudiar. Pero, ¿qué es lo que el niño no quiere estudiar? De hecho, plantea la pregunta, ¿qué es lo que el niño no quiere estudiar? Pero tengo otra pregunta que va un poco más allá y realmente tenemos que resolverla. ¿Por qué los padres se preocupan tanto de que sus hijos no quieran estudiar? ¿Por qué se preocupan tanto de que su hijo reciba una educación y no cualquier educación, sino la mejor educación? ¿Y qué tipo de educación se considera la mejor hoy en día? He hablado mucho de este tema con muchos padres y yo misma soy madre y yo misma he pasado por el sistema educativo. Y si respondemos honestamente a esta pregunta, sonará así. La educación es necesaria para obtener una especialización. Y esta especialización es necesaria para ganar dinero. Y el dinero es necesario para sobrevivir. En otras palabras, hoy en día la educación es necesaria para sobrevivir. La mejor educación es la que te permite ganar más dinero y te otorga un estatus más alto en la sociedad. En otras palabras, dinero y poder, que son los dos valores principales de la sociedad de consumo actual. Y así, los padres ven estereotipadamente la educación como un trampolín o, digamos, una condición que permitirá a sus hijos integrarse en la sociedad de la mejor manera posible y también llegar a ser más significativos. Pero eso ya no funciona. Ya no funciona. Bueno, volvamos a mirar honestamente las realidades de nuestros días. No funciona. No sé cuántos, hace 20 o 30 años, este estereotipo dejó de ser una realidad. Que una buena educación secundaria o técnica, educación superior o múltiples títulos te garantizaban un trabajo exitoso, un salario alto, estatus social y cosas por el estilo. Veamos las realidades de nuestra vida. Una persona con una educación secundaria incompleta puede llegar a ser millonaria. Y hay muchos ejemplos así. Sí. De nuevo, si nos basamos en los datos que tú, Kostya, presentaste, entonces está claro que una persona no tuvo tiempo de completar el currículo educativo que la convertiría en un idiota. Sí, su alto porcentaje de genio permanece. Exactamente. Y si volvemos a la cuestión de qué es lo que realmente quieren los padres al enviar insistentemente a su hijo a la escuela, luego a la universidad, etc., es asegurarse de que su hijo pierda su genialidad. Aunque prefiero la formulación de Kostya, asegurarse de que el niño se convierta en un idiota. ¿Y a qué precio? Todos estos escándalos. Honestamente, es chocante para mí también. Quiero decir, un padre no quiere volver a casa porque tendrá que lidiar con esto.
hacer que su hijo se siente y que haga los deberes, ¿sí? O esta pregunta sobre los medicamentos es realmente impactante para mí. En efecto. Bueno, en cuanto a los medicamentos, puedo decirte aún más. De 2014 a 2021 hay estadísticas públicas que se pueden verificar. El número de antidepresivos recetados a niños de 5 a 12 años aumentó un 40% a partir de los 5 años, no de los 15, cuando ya han pasado por alguna escuelita de la vida, sino de los 5 años a los 12. Por cierto, este dato confirma que para los niños no es menos terrible que para los padres. Es un estrés enorme, es mucho más. Los niños no pueden expresarlo, pero entienden que prácticamente están entrando en un entorno agresivo. No saben cómo comportarse en él porque carecen de esa experiencia vital, por así decirlo. Sin embargo, entienden que el entorno es agresivo y eso afecta significativamente al niño. Quizás incluso mucho más que a un adulto, porque, de nuevo, un niño no entiende para qué sirve todo esto, por qué está ahí en realidad, por qué sus padres le enviaron ahí a la fuerza, por qué le obligan a estudiar ahí y a estudiar en casa. El niño no lo entiende todo, ¿para qué sirve todo esto? Simplemente no lo entiende. En cuanto a los padres, también hay un aspecto interesante. Los padres actúan de forma bastante razonable, actúan de forma convencional. Es decir, si hace 20 años la educación superior proporcionaba al menos alguna ventaja competitiva u oportunidades adicionales, ahora ya no lo hacen. Hoy en día, como menciona Diana, el sistema educativo moderno se limita a preparar a las personas para conseguir un empleo. Pero en este caso, el sistema educativo da una ventaja competitiva ilusoria, precisamente ilusoria. ¿Por qué? Porque adquirir uno o incluso varios títulos de enseñanza superior no garantiza nada al individuo. Además, en cuanto a la tecnología moderna, podemos ver que con el advenimiento del progreso tecnológico, luego la informatización y ahora aún más con la inteligencia artificial y también con los trabajos realizados por las máquinas informáticas complejas basadas en la inteligencia artificial, las personas son casi innecesarias ahí. O su presencia mínima se requiere simplemente para supervisar el proceso, tal vez con algunas intervenciones menores, para no interferir en el trabajo de las máquinas. Exacto, para no interferir en el trabajo de las máquinas en general, aunque pueda sonar desagradable. Y creo que muchos de los educadores intentarán criticarme ahora mismo, pero el sistema educativo moderno, desde el jardín de infancia, donde los niños empiezan a adquirir algunas habilidades básicas, pasando por las clases preparatorias hasta llegar a la universidad, se ha convertido en una zona de amortiguación entre la infancia y el mercado laboral, nada más. Hemos hablado de las motivaciones de los padres, ¿no? Lo que motiva a los padres a hacer que sus hijos estudien está más o menos claro. Hay motivaciones ocultas, hay motivaciones explícitas y hay motivaciones de las que los padres ni siquiera se dan cuenta. Pero, ¿puede ser eso una motivación para que el niño quiera ir a la escuela y estudiar? Por supuesto que no. A menudo oigo decir a los padres, nuestro hijo se dedica a la venta ambulante en la escuela. En otras palabras, se quejan del niño. Sí, porque cuando el niño llega a casa ve a su madre educada, que honesta y diligentemente va a trabajar todos los días, al igual que honesta y diligentemente obtuvo su educación superior, pero apenas puede llegar a fin de mes con su salario. Y el padre tiene 2 o 3 trabajos intentando mantener a la familia. Entonces el niño mira la chaqueta o sus zapatillas de deporte que no están a la moda. O en vez de hacer los deberes, está pensando de dónde sacar dinero para comprarse un teléfono nuevo, porque todos los chicos más populares del colegio ya tienen uno, mientras que él no tiene nada, porque sus educados padres no pueden estar al día de todas las tendencias de moda en ropa, gadgets y todo lo demás. Y esto le interesa más que la física, las matemáticas. Y eso debería entenderse. Y entonces este niño, ¿por qué sucede esto? Porque este niño es bombardeado con información de todos estos artilugios
sobre tipos aún más importantes, más populares, los que llevan guitarras en el escenario, todos esos tatuajes, se arrancan las camisetas ante su público y literalmente encienden estadios enteros de sus fans. Ese es el éxito, esa es la fama, todo el mundo habla de ellos, pero ¿quién habla de su educada madre? ¿Quién la conoce siquiera? ¿Abuelos y un estrecho círculo de conocidos? ¿A quién querría parecerse entonces una chica? ¿A la profesora de matemáticas que no es popular en el colegio, que no es ningún símbolo sexual? La que cautiva al menos a medio mundo, de la que se habla en todas las revistas y se muestra en todas las pantallas de televisión. Aquí es donde el niño está en desacuerdo. Intente explicarle a un niño que estos famosos, para ser modelos famosos y conocidos, necesitan destacar en física y matemáticas. Porque, ¿quiénes son las personas más famosas y con más éxito en nuestra sociedad? Son actores, símbolos sexuales y estrellas de rock, atletas, futbolistas, por decir algo, los políticos, sí, gángsters, sicarios, hombres de negocios, seamos sinceros. Estas son las personas más ricas, con más éxito y famosas de la sociedad. Ahora, explíqueles a estos niños, ayúdeles a salvar la distancia entre los valores que les enseñan en la escuela, como estudiar física, matemáticas, biología, química, y el éxito de estas personas a las que la sociedad moderna admira. ¿Promovemos en nuestra sociedad la honestidad, la modestia, el trabajo duro o el ser educado? No. Démonos cuenta de que los niños ven todo esto, lo entienden. Ven estos dobles estándares. Cuando intentamos explicarles una cosa, ven y entienden que para sobrevivir en esta sociedad se necesitan cualidades completamente diferentes, cualidades bestiales. Por eso, cuando los padres dicen, no puedo convencer a mi hijo, claro que no pueden, porque no vivimos como exigimos que vivan nuestros hijos. Y los niños entienden todo esto. Sí, entiendo que esto pueda ofender ahora a muchos padres. ¿Por qué dices esto? Si vivimos en una sociedad en la que hay tanta violencia, en la que ni siquiera entendemos lo que la educación aporta realmente a nuestros hijos, en una sociedad en la que hay guerras, en la que se mata a niños en las escuelas, y sin embargo seguimos exigiendo que nuestros hijos vayan a la escuela y nos centramos solo en eso, sin intentar siquiera comprender la situación en su conjunto. En este caso tenemos que entender que no tenemos derecho a exigir que nuestros hijos sean honrados, educados, trabajadores y humanos, porque debido a nuestra inacción y a no analizar la situación, apoyamos este formato inhumano. Esto es lo que tenemos que entender. Así que sugiero que primero lleguemos al fondo de lo que realmente nos preocupa, que nos sentemos y hablemos honestamente como adultos. ¿De qué estamos hablando realmente? ¿Y en qué tipo de sociedad estamos planteando hoy estas cuestiones educativas? ¿Saben siquiera los padres por qué van sus hijos a la escuela? Como dijimos desde el inicio, el tema principal en la sociedad, la principal petición cuando se consulta a un psicólogo es sobre las relaciones. Yo hablo con los niños, pero honestamente, y los niños admiten sinceramente que en su cabeza no hay física ni matemáticas, sino lo que les he dicho antes. El niño está pensando en cómo se presentará mañana ante sus compañeros, en cuánto le aceptan o no, en qué importancia tiene él entre ellos. Por lo tanto, la cuestión de las relaciones con sus compañeros, con otros, así pues, la cuestión de las relaciones con sus compañeros y con otros niños en la escuela, con los profesores, con los padres, esta cuestión es mucho más importante para un niño que la cuestión de la física o matemática, por desgracia.
más que adquirir conocimientos. Así es. Sabes, acabo de recordar una historia. En realidad la he recordado por situaciones recientes. Por ejemplo, muchos dermatólogos me han preguntado en los últimos 5 años, Diana, ¿cómo podemos ayudar a los niños? Los niños más pequeños, sobre todo en primaria, pero incluso algunos mayores de hasta 13 años, se arrancan el cabello. Es como una especie de epidemia. Imagínate lo que debe estar pasando un pequeño niño para tener esta tensión interna que debe experimentar para arrancarse literalmente mechones de su propio cabello, para cambiar el estado interior de un niño que está en un nivel completamente diferente con la ayuda de la química. ¿Por qué? Tuve una situación muy interesante cuando la amiga de una niña estaba siendo muy acosada en la escuela. Y esta niña no era tratada así, pero tenía una tensión nerviosa por el horror que estaba pasando a su amiga. Sus padres ni siquiera se daban cuenta. La niña es buena e inteligente, le va bien en el colegio. Recuerdo una historia que tuve con mi propia hija. Era en cuarto, más o menos, quinto curso. Le iba muy bien en los estudios. Todos los profesores estaban muy satisfechos, no oía más que cumplidos, pero me di cuenta de que una mañana, la otra mañana, ya sabes, como vamos a trabajar por la mañana, la niña toma té antes de ir al colegio con un bocadillo o avena, bueno, come algo. Y entonces veo que ni siquiera puede tomarse el té. Me doy cuenta de que le pasa algo y empezamos a hablar. Resulta que la primera lección es física. Ella es la mejor de la clase, participa en competiciones y al profesor siempre le gusta elogiarla por todo, así que, ¿cuál es el problema? Pero este profesor se permite a sí mismo agarrar a un chico y golpearlo contra la pizarra, golpear su cabeza contra la pizarra durante toda la clase o lanzarle los libros de texto en la cabeza, es decir, así sin más. Si el chico no se ha aprendido la lección, no la ha preparado o algo ha escrito mal. Y mi hija, por presenciarlo, ella no fue tratada de esa manera por su profesor, pero por presenciarlo, está tensa. El miedo es tan fuerte que no puede tomar un sorbo de té por la mañana antes de ir al colegio. Bueno, está claro que después de todo fuimos a la escuela. Así que cuando fui al colegio, naturalmente, para informarme sobre este asunto y solucionarlo de una vez por todas, resultó que los padres de los niños acosados no sabían lo que estaba pasando. Imagínate, los niños tenían miedo de contárselo a sus padres por temor a ser acosados en casa. Así que soy yo quien te paga para que tú vayas a la escuela y tú no te aprendes las lecciones. Y se supone que debo sentirme avergonzado porque el profesor tiene que golpearte. Estos comentarios de los padres ocurren. Imagínate el estrés de un niño. Imagínate en qué física o matemática está pensando o no. El bullying, acoso. Por cierto, es un problema enorme. El acoso escolar es un problema enorme. Y la cuestión es que hoy en día este problema en la escuela básicamente se está extendiendo como un reguero de pólvora a una velocidad tremenda y causando enormes traumas a los niños. Una estadística banal, según los datos existentes, el 89% de los niños son acosados en la escuela, empezando por lo más simple, que es el verbal, mediante insultos. El 89% de los niños. El 29% de los niños sufre acoso físico en la escuela. Eso es algún tipo de lesiones, arañazos, moretones. Y de nuevo, de acuerdo con la investigación y las estadísticas, al menos el 30% de los niños prefieren no decir nada acerca de este acoso o bullying, como se conoce. Aquí solo quería decir 29% son los que ya han admitido. Es tan obvio que era imposible guardar silencio al respecto. Y el 30% guarda silencio porque son los que sufren abusos en la escuela y tienen miedo de contárselo a sus padres. Así que volvemos a las estadísticas sobre antidepresivos y todo lo demás. El número de niños ha aumentado un 40%. He aquí una estadística para usted. Así que es un hecho. Antidepresivos. Eso es un tema aparte. ¿Por qué es así? ¿Por qué tienen miedo los niños? ¿No tienen confianza en sus familias? ¿Quieres la verdad? Sí, honestamente. La mayoría no. La mayoría de los niños no. ¿Recuerdas cuando solíamos sacar a relucir las estadísticas de abuso infantil en las familias? Pero esas son estadísticas oficiales y dan miedo. 80, incluso más del 80% de los niños pequeños, niños menores de 1 año, menores de 3 años, sufren abusos físicos y mentales por parte de sus padres a diario. Sabes, a menudo cuando hablo con los padres, hablo con el niño.
Pero con los niños hago asesoramiento solo a petición del niño, si realmente tiene una petición, no a petición de los padres de ninguna manera. La mayoría son adolescentes, los que realmente tienen preguntas y están dispuestos a comunicarse y quieren hacerlo por sí mismos. Pero cuando es posible comunicarse en general, tanto con el niño como con los padres, puedo decir, ni siquiera se dan cuenta por lo que está pasando su hijo y lo que realmente le preocupa, por desgracia, pero es un hecho. La mayoría de los padres, evidentemente, en la cabeza de todos los padres y en la mía era como, oh, vamos, ¿qué me estás contando? Si lo sé perfectamente. No, chicos, sugiero que miremos más de cerca estas cosas de una manera humana. Averiguar realmente qué le pasa a nuestros hijos, a qué se resisten realmente. Esta es una pregunta muy importante porque la petición de consulta de los padres es, ayuda, tenemos un problema con nuestro hijo. Si la conviertes en una formulación honesta, sonaría así. Ayuda, no puedo querer a mi hijo, no puedo entender a mi hijo. Tenemos que entender esto como adultos. Por triste que sea, la conclusión que se saca ahora es, Kostya, te hemos escuchado. Diana, te hemos escuchado. Kostya tiene una comprensión, información sobre lo que está pasando en el sistema educativo. ¿Qué resultado obtenemos al final cuando un niño o una persona llega ahí? Una vez más, existe lo que se llama retroalimentación, lo que se enfrenta por lo que la gente viene a las consultas, es decir, informan, señalan estos problemas de una manera u otra. Aunque no todos, aunque el porcentaje sea claro, sigue siendo una minoría. La mayoría, como se suele decir, intenta resolver este asunto a la antigua usanza. Yo he dicho, tú haces y queda fuera de discusión. La única conclusión que se me ocurre es quemar esas escuelas, llevar a los niños, a las familias, educarlos a todos en casa. Los tendré a todos bajo mi ala, bajo mi control. Voy a evitar que mi hijo sea intimidado en clase. Voy a evitar que mi hijo sea acosado y cosas por el estilo. Eso es lo primero, ¿no? No lo sé. Una reacción instintiva. Sí, la reacción primitiva de cualquier padre que trata de cuidar a su descendencia, pero ¿va a haber algún resultado de eso? Sabes, los padres tienen otro punto de motivación del que no hemos hablado aún. ¿Por qué tiene que aprender mi hijo? Es mi hijo. ¿He engendrado un niño idiota? Es mi orgullo. Y el orgullo se niega a ser el orgullo. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene motivación que un niño puede entender. Y todo lo que acabamos de decir no es para quemar escuelas, por supuesto. Claro que hay que estudiar física, matemáticas, biología y todo lo demás, pero tiene que haber una motivación digna de un ser humano. Hay que entender quién estudia física, matemáticas y todo lo demás. ¿Y por qué lo estudia? ¿Lo entiende? Ese es el punto que nos perdimos. Porque, ¿sabes? Si hablamos de educación, mire, el tema del bullying, el tema que da miedo es el tema de la violencia. Te lo digo. Hoy la educación es un infierno, violencia contra los niños en todos los sentidos. Y tienes razón, Sasha, al decir que la orden de un padre no puede ser una motivación. Ve, te ordeno que vayas porque así es como se debe hacer. ¿Quieres hacer las cosas porque tienes que hacerla? ¿O tal vez quieres hacer algo que entiendes? Bueno, al menos lo entiendes, solo tienes que explicárselo al niño. Y de hecho, cuando los padres dicen no le interesa aprender, yo pregunto, ¿y tú? ¿Lees los libros de texto que están leyendo tus niños? ¿Sus niños le interesan? Estoy harto de eso. Oh, respuesta clave. Deja que nuestros hijos sufran ahora. Sí, mi tiempo ya pasó. Ahora es su turno de sufrir. Sí, así es. Y sabes,
Tenemos que lidiar con esto. ¿Cuáles son los valores en nuestra sociedad? De hecho, la resistencia de los niños nos empuja ¿a qué? A que nos detengamos, a que los adultos pensemos en qué tipo de mundo existimos y cuál es el paradigma de valores en este mundo. ¿Y qué paradigma de valores defiende la escuela? Por supuesto. Por ejemplo, tomemos la profesión de médico. ¿Es una buena profesión? Una profesión digna. Siempre puedes ganarte la vida así, ¿o no? ¿Y los padres? Los padres que animan a sus hijos a estudiar medicina, a ser médicos, piensan exactamente en eso. Los padres siempre quieren dar lo mejor a su hijo, ¿sí? Como mi hijo siempre tendrá un pedazo de pan, incluso con mantequilla, así que si un hijo es médico, si es farmacéutico, si trabaja en el sector farmacéutico, siempre tendrá ingresos. Es estupendo. Pero nos damos cuenta de que es lo mismo, que será estupendo si la gente está siempre enferma y gravemente enferma. Pero, por ejemplo, hoy en día el nivel de la medicina, el nivel de la tecnología que se ha descubierto, hace posible que la gente se olvide de la mayoría de las enfermedades. Ya es hora de que nos olvidemos de que la gente muere de infarto, de ictus o de enfermedades oncológicas. Las tecnologías, los descubrimientos y los avances en el campo de la medicina permiten cerrar este asunto de una vez por todas. Y estas personas que han hecho estos descubrimientos, esto es, ¿sabes?, un uso digno de una educación superior, es decir, la educación que dio lugar a una determinada acción que salva la vida de las personas, protege la vida de las personas, hace la vida de las personas más cómoda, más feliz. Eso es honorable. Aquí hay una motivación adecuada, pero ¿tiene sentido en la sociedad en la que vivimos? Yo digo que hay mucha tecnología. Puedo contarles mucho sobre lo que está ocurriendo en medicina, en cualquier ámbito de la vida humana. Hay muchas tecnologías, hay muchos descubrimientos interesantes que transforman la vida humana, no solo para mejor, sino para que ésta sea increíblemente maravillosa. Quiero saber dónde están inmediatamente estas tecnologías y por qué no las usamos. En las estanterías. Todos los descubrimientos están en los estantes. Y sabes, volviendo a la cuestión de la motivación, es justo aquí. Esto es lo que creo que es digno, en mi opinión, para motivar a los niños a aprender, en mi opinión. Cuando las personas con educación superior o debido a su educación han hecho descubrimientos o, no sé, han inventado algún tipo de tecnología que realmente ha mejorado la vida de cada persona y al mismo tiempo estas personas son las más famosas, las más respetadas en nuestra sociedad. Entonces, sería una motivación para que los niños se eduquen de verdad. Entenderán para qué están estudiando. Hablas de la popularización del conocimiento, y no solo del conocimiento, sino de la aplicación de este conocimiento en beneficio de toda la sociedad, el conjunto, no las unidades. Quiero aclarar, sino en beneficio de todas las personas. Eso, a mi opinión, es una motivación digna. Estamos abordando el formato de la sociedad como debe ser. ¿Cumple el propio sistema educativo el formato moderno de la sociedad? Esta es parte de una pregunta. Y la segunda pregunta es si satisface las necesidades de las propias personas. Esta es la segunda parte de la pregunta. Después de todo, si nos fijamos específicamente en el formato de consumo, para el formato de consumo entenderemos que la pregunta más importante es ¿qué? El dinero, el beneficio, la economía, es decir, de nuevo, el mismo dinero. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué, como dijimos antes, este es un sistema creado artificialmente? Y si es un sistema creado artificialmente, entonces podemos decir que existe un concepto como el de los arquitectos de este sistema, es decir, personas que, digamos, gestionan, dirigen o restringen el desarrollo de la propia educación. Después de todo, vemos literalmente que la ciencia moderna está restringida y dirigida. ¿Para qué se hace todo esto? El hecho es que una persona bien educada, lista, inteligente y con buenos modales se convierte en una amenaza. ¿Por qué? Porque empieza a comprar menos trastos innecesarios. Empieza a hacer preguntas innecesarias. Se convierte, digamos, en un sujeto malicioso que
condicionalmente hablando, disuade a otras personas de tales cosas. Es decir, cuando hay mucha gente buena, educada y decente, la economía y el consumo se resiente. Es decir, el propio formato de consumo. Y el propio formato de consumo, ¿por qué? Porque, bueno, hay menos gente comprando basura, hay menos movimiento de dinero en la economía. Es decir, bueno, una persona así simplemente no es rentable para el sistema. Pero si volvemos al formato creativo de la sociedad, necesitamos exactamente este tipo de personas. Las cosas es que cuando el genio, y una persona es un genio, y de hecho absolutamente todos los padres necesitan esto, hay pruebas prácticas de que cada niño nace genio. Y quiero hacer hincapié, es brillante, no en una cosa por regla general. Hay varios tipos de brillantez e incluso en las primeras etapas cuando un niño tiene 5 o 6 años ya es posible con la ayuda de las pruebas existentes y si se reúnen todos los expertos en el campo de la psicología se puede determinar que el niño es brillante en varias direcciones, es decir, tenemos varios genios en cada persona y es fácil de determinar. Todos nosotros estudiamos, digamos, en la escuela, por ejemplo. Dependiendo de la clase, hay de 20 a 30 alumnos y un profesor. Por supuesto, los profesores cambian según la asignatura, pero aunque un profesor enseñe su asignatura a 20 personas, ¿puede enseñarnos algo? Sí, pueden enseñarnos cosas elementales, pero después tenemos que desarrollarnos por nuestra cuenta. Además, estamos sentados en una clase y escuchamos a un profesor. Si queremos responder, tenemos que levantar la mano. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir siendo esclavos? Al fin y al cabo, esto es esclavitud de verdad. Desde pequeños, los niños están como en el ejército. Algunos dirán, es la disciplina, etc. Sí, la disciplina se inculca a través de la concienciación de este proceso, pero no a través de la obligación. Sin embargo, ¿puede un ser humano, que es como un soldado en el cuartel, sentado ante su sargento, atenerse realmente a sus palabras y comprender de qué está hablando? No sean tontos. ¿Cuántos de ustedes han profundizado en las materias que les han enseñado? Me dirijo a los adultos. ¿Qué utilizan hoy de todos los conocimientos que esos profesores les enseñaron en la escuela? Esa es la respuesta. ¿Recuerdan muchos poemas? ¿Recuerdan mucho de lo que han leído y aprendido? ¿Conocen la física, la química, etcétera? ¿Saben por qué? Porque no había un enfoque individual para cada uno. Lo diré de forma más sencilla. ¿Quién de ustedes se ha convertido realmente en un genio? Claro, cualquiera se considera un genio, pero ¿y en realidad? ¿Se probó a sí mismo como Einstein, Newton? Bien, de acuerdo, no tomaremos eso, pero digamos Omar Khayyam y muchos otros científicos de un nivel serio, cuyos descubrimientos fueron más tarde alterados, plagiados y robados por otros, igual que hace una red neuronal. Sin embargo, lo diré así. Cada uno de ustedes debería haberse convertido realmente en un genio. ¿Por qué? Cualquier ser humano es un genio. No hay personas que no sean genios. Simplemente no las hay. Suponiendo, por supuesto, que una persona esté sana, quiero decir, mentalmente ante todo, etc. El genio, amigos, para que lo entiendan, es como un pez en un lago. Hasta que no lo tomas y lo sacas, ni siquiera sabes si está ahí o no. Pero lo diré así, hay cualidades de un genio en cada uno. Y así, una red neuronal podrá enseñar a cada niño individualmente de una forma libre. Significa que un niño puede estudiar cuando quiera, cuando le resulte cómodo. Y ahí es donde la red neuronal debe controlar y supervisar al niño. En este proceso, debe animar al niño a interesarse por explorar la física. Es decir, sí, el niño debe estar bajo la supervisión de su profesor las 24 horas del día. Hoy en día esto se puede hacer, pero es un poco difícil. Digamos que con un pequeño desarrollo y modernización de incluso lo que tenemos ahora, se puede hacer fácilmente. Quiero decir, en la sociedad creativa. Diré más simple, ni siquiera en la sociedad creativa.
sino incluso en el periodo de transición, ya podemos poner en marcha el proceso de aprendizaje de cada niño gracias a las redes neuronales. Y entonces cada niño desarrollará su genio, porque será la red neuronal la que lo encuentre. Hay numerosos ejemplos diferentes de cómo profesores realmente excepcionales encontraron talentos en las personas y los desarrollaron. Las redes neuronales pueden absorber esta experiencia, toda la experiencia, y convertirse en los mejores educadores. Entonces, nuestros hijos serán genios, o al menos nuestros nietos. Después de todo, no es complicado. Y además, cuando enfocamos el sistema educativo como debería ser, el sistema educativo debería desarrollar las mejores cualidades humanas. Bueno, dijimos hace poco sobre que antes las escuelas y la sociedad modernas apoyan activamente, digámoslo, sin rodeos, la adaptabilidad, el engaño, el robo. ¿No es así? Es decir, todo está ahí, pero ¿por qué está ahí? Porque hay muchos ejemplos de por qué los padres, por eso les resulta difícil hacer que su hijo aprenda física, matemática, química, biología, que lea al fin y al cabo un libro corriente, porque los niños ven que eso no se aplica en la vida, que los valores en la sociedad son completamente diferentes, que la gente que estudió mal hizo trampas, se adaptó, de alguna manera resulta que es popular, ¿sabes? ¿Qué se suele dar como ejemplo al niño? ¿Por qué, por ejemplo, estudiar economía o medicina? Bueno, tomemos economía, ¿sí? O finanzas o cualquier otro campo. Es rico, tiene éxito, ha ganado 1 o varios millones, por ejemplo. ¿En base a qué lo ha ganado? Si, por ejemplo, tomamos a un corredor de bolsa que juega con el aumento de los tipos de interés, ya sea en acciones, ya sea en alguna moneda extranjera, él, de hecho, juega contra el bienestar de todo el Estado, de las naciones. Duerme bien, se ha hecho millonario. El hecho de que otras personas han sufrido es ignorado, por así decirlo, pero este mismo hombre es puesto como ejemplo y los niños lo ven. Y entonces los argumentos de los padres para que el niño estudie se vuelven, por decirlo suavemente, poco convincentes, porque la sociedad es completamente diferente. Los valores de la sociedad son completamente diferentes y estamos llegando a un punto en el que necesitamos cambiar el formato mismo de la sociedad. Necesitamos cambiar los valores de la sociedad y la educación es la institución social más importante que también debería servir a la sociedad promoviendo los valores que son importantes en la sociedad, ¿sí? Se trata de la creatividad, ¿sabes? Se trata de las buenas relaciones entre las personas, se trata de la amistad, de la ayuda mutua, el respeto, el apoyo entre todas las personas, se trata de la unión después de todo. Imagina, por ejemplo, si tomamos la educación, ¿sí? Y tenemos desde el principio, determinamos que en nuestro país tenemos en nuestro mundo, tomemos globalmente como un todo, tenemos 1 millón de físicos brillantes, tenemos 1 millón de matemáticos brillantes. Inmediatamente quieres reunirlos a todos. Sí, así es, pero en el formato de consumo es solo con el fin de hacer alguna nueva cosa desagradable, perdón. Algo que va a matar y matar a la gente en masa, pero en el formato creativo da un desarrollo tremendo a toda la sociedad. Es decir, volvemos a tocar el tema de los valores que se fomentan en la escuela. Para mí todo lo que dices es correcto, estoy totalmente de acuerdo. Es muy importante que todos entendamos que la educación no es algo separado, ¿sí? Has dicho sistema educativo, pero la educación no es solo lo que un niño aprende en la escuela o en el instituto. La educación es todo lo que afecta a la perspectiva y a la visión del mundo de cada persona. Sí. Así que es ese paradigma de valores, los valores dominantes en la sociedad que nos rodea a cada uno de nosotros. Eso es educación. Sí. Es interesante que la palabra educación venga de la palabra imagen, ¿verdad? Y si nos fijamos en la etimología de esta palabra, la educación es la formación de una imagen de una determinada manera. No es por casualidad, ya ves, quería llamar la atención sobre esto, que tenemos que entender cómo funciona la conciencia humana, cómo funciona la conciencia de un niño.
we can tell a Un child niño, anything, but a child and any human bueno, being a un will niño podemos decirle cualquier tend to cosa, pero imitate un the niño image y that cualquier gets ser the most humano attention, the tenderá a image that imitar la evokes the imagen que most le llame más emotion. la atención, la imagen que le evoque más emociones. Eso es todo. And so, Y if you así, want to educate si your quieres child, educar a tu hijo y la educación viene a través de las imágenes, aquí está lo que ya he mencionado. Es muy importante que entendamos cuáles son las imágenes de las personas, lo que incluye aquellas imágenes que son las más famosas, las más conocidas, las más respetadas y así sucesivamente. Bueno, si ahora tomamos, por ejemplo, los personajes de las películas o dibujos animados que ven los niños, intente relacionar las imágenes de estas películas que se han convertido en ídolos para sus hijos con los valores que se enseñan en la escuela. ¿Funcionará? No. De eso se trata. Y además, ¿sabes? Si decimos, sí, está claro que necesitamos cambiar no solo el sistema educativo, necesitamos cambiar el formato de la sociedad en su conjunto y los valores básicos de esta. Pero aún así, para que nos entendamos mejor, me gustaría resolver esta cuestión ahora mismo. ¿Dónde debe empezar la educación de una persona? Quizás debería empezar por comprender quién es realmente una persona, entender realmente a quién estamos educando hoy. Desde una perspectiva científica, ¿estamos educando a un simio? Digamos, la forma más avanzada de los primates. Probablemente lo diga de forma más radical, pero no hay ningún ser humano en el sistema educativo moderno. Hay una imagen. ¿Por qué? Efectivamente hay una imagen. Sí, hay una imagen. Mira, ¿en qué se centra la educación actual? Bueno, todos sabemos que desarrolla las capacidades físicas e intelectuales de ¿quién? De una bestia. Todavía no estamos hablando de un ser humano. ¿Cómo? Espera, ¿de qué animal están hablando? Porque de nuevo habrá una pregunta y te dirán, oye, traje un niño a la escuela, ¿de qué animal me están hablando? Sí, de acuerdo, pero ¿qué le enseñan al niño en esa misma escuela? La teoría de Darwin. Y según la teoría de Darwin, ¿de quién descendemos? ¿Quién es un ser humano? Los monos. Los monos, sí. Bueno, traje un niño, después de todo traje un simio evolucionado, el animal más desarrollado, pero aún así, ¿a quién se le llama ser humano hoy en día? Los humanos son animales. Bueno, tomemos todas las definiciones que existen. Bueno, una especie biológica al menos. Una especie biológica, un tipo de animal. ¿Es eso lo que nos enseña la ciencia actual? Yo soy mi cuerpo, soy los pensamientos de mi cabeza y una cierta imagen que se pule en las escuelas, en las universidades y, bueno, más allá, una imagen de la que se puede abusar. Porque si los niños supieran quiénes son realmente, serían imposibles de intimidar. Entonces, si los niños también supieran quién está haciendo el bullying y quién está siendo acosado, entonces... Pero, de nuevo, esta cuestión no sería tan dolorosa por un lado, pero por otro lado hay, volviendo a lo que dijiste, y Kostya dijo, sin cambiar el formato de la sociedad, muchos de estos problemas son imposibles de resolver. Y bien, lo entendemos. Y también me gusta lo que dices de que no hay humanos en el sistema educativo moderno. No. ¿Dónde está el ser humano? Buena pregunta. ¿Dónde estaba el ser humano en todo eso? En la psicología hay un sujeto. Hay un sujeto y la psicología estudia los problemas del sujeto desde la primera infancia. Y la psicología se enfrenta a un callejón sin salida junto con la educación, realmente. Sí. Porque tampoco tiene el concepto de humano. El sujeto no es lo mismo que un ser humano. Estás diciendo que un niño nace brillante con un conjunto de talentos. ¿De qué estamos hablando? ¿De un ser humano? ¿Y quién es un ser humano? Esa es una buena pregunta. ¿Entienden los padres quién es un ser humano? Me gustaría volver sobre eso porque la educación se ocupa del desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales de un ser humano, pero el cuerpo y el intelecto son precisamente esa parte animal del ser humano. Por eso digo
que el sistema educativo actual está afirmando y desarrollando las cualidades animales de una persona. Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Cuál es el componente principal de un ser humano? Al fin y al cabo, los fascistas eran gente muy culta, por supuesto. Mis colegas psiquiatras, gente con formación médica superior, reúnen a grandes audiencias y utilizando todos sus conocimientos, todo su intelecto, desarrollando, explican a la gente que la pedofilia no es una enfermedad, que es normal. Es normal que un hombre adulto quiera tener sexo con un niño de 5 años. Enormes audiencias se sientan y escuchan esto. Tengo una pregunta para los padres. ¿Realmente ustedes creen que está bien que una persona que tiene tal necesidad tenga sexo con su hijo de 5 años? Así que tenemos que recuperar no solo en la educación, no solo en la psicología, sino también en la sociedad, la comprensión de quién es un ser humano, una comprensión adecuada de lo que es un ser humano. Porque si queremos desarrollar la inteligencia de nuestros hijos o la nuestra propia, entonces como mínimo tenemos que entender qué es la inteligencia y a quién sirve. ¿Y por qué lo estamos desarrollando? Sí, lo estamos desarrollando. Mira, yo entiendo que ahora mucha gente piense, bueno, claro, la inteligencia nos sirve. Chicos, ¿por qué vivimos tan mal si nos sirve? ¿Por qué nos sirve tan mal si la desarrollamos desde la escuela, luego más adelante en el colegio, en la universidad y creemos que la hemos estado desarrollando toda la vida? ¿Por qué vivimos tan mal? Lo siento, pero cuando oigo a padres, a madres que ahora están en Ucrania con sus hijos y se preocupan por las notas que sacará su hijo y por cómo le va en la escuela, este es el territorio donde se está librando una guerra y a mí personalmente esto me asusta muchísimo. Aprendemos a vivir en condiciones de guerra, enseñamos a nuestros hijos a vivir en condiciones de guerra para recibir una educación bajo los proyectiles que vuelan por encima de nuestras cabezas. ¿O tal vez deberíamos empezar de nuevo? Empecemos por lo básico. Asegurémonos de que las guerras desaparezcan para siempre de la sociedad humana, porque nos indigna que los niños nos falten al respeto y sean insolentes, pero no nos indigna que la gente a la que le hemos confiado el gobierno del Estado envíe a nuestros hijos a matar a otras personas. ¿Faltar el respeto a quién? ¿Es más importante que matarlo? Eso es lo que sugiero que pensemos. Y voy a compartir algo. El año pasado tuve algunas consultas interesantes con graduados de secundaria. Se han puesto en contacto conmigo jóvenes con los que hemos hablado antes de algunos otros temas y ahora, cuando están a punto de terminar su último año de estudios, los estudiantes de varios países me han llamado y con la misma pregunta, buscando ayuda para entender lo que sucede, para entender las cosas. ¿Qué es más apropiado ahora? ¿Cómo elegir la profesión adecuada? ¿Cómo decidir qué es importante hacer ahora? Los chicos dicen sinceramente, esto me interesa, pero me doy cuenta de que hoy no es relevante para sobrevivir. Los padres escuchan. Sus hijos tienen intereses. Hay algo que quieren hacer, pero entienden que no pueden hacerlo por diversas razones. Lo entienden. Entonces, les propuse lo siguiente. El siguiente enfoque para comprender, les dije, veamos los hechos y basándose en estos hechos, cada uno de ustedes puede tomar una decisión. Sí, ustedes decidirán, porque yo no puedo decidir por ustedes. Los hechos son, hoy, la sociedad está al borde de una guerra nuclear. Las manecillas del reloj del juicio final se han vuelto a mover y todo se acerca a una culminación inminente. Sí, y hay una amenaza aún peor, el clima. La única información veraz sobre esta terrible amenaza se expresó en el foro Crisis Global. Nuestra salvación está en la unión.
Los científicos han proporcionado sus datos con cálculos precisos. Según estos cálculos, en 4 años tendremos en nuestro planeta 1000 terremotos al día con una magnitud y fuerza destructiva superior a los ocurridos en Turquía y Siria. Supongamos que los jóvenes consiguen incluso entrar a la universidad. Supongamos que consiguen estudiar 2 o 3 años de nuevo. ¿Quién ha dicho que el cerbero climático permanecerá inactivo durante ese tiempo? Las catástrofes climáticas aumentan cada día en todo el mundo. Acabo de poner el ejemplo de los terremotos, pero también hay erupciones volcánicas, huracanes, tifones, inundaciones, incendios, etc. Supongamos que un joven completa 4 años de educación. ¿Puedes imaginar? ¿Quién necesitará sus conocimientos y habilidades, sus destrezas cuando comience este horror inimaginable? Se está intensificando ahora mismo. Si aquellos a los que has confiado el gobierno del mundo no deciden que necesitan atar al cerbero, ese es un hecho, un lado de todo esto. La única manera de resolver este problema es construir la sociedad creativa. Los científicos dicen que es la única oportunidad de sobrevivir y proteger a la gente y al planeta, porque predicen de forma realista que para 2036 el planeta estará tan desprovisto de vida como Marte. Así que, aquí está la cosa. Nuestra única oportunidad de sobrevivir, en primer lugar, es detener todas las guerras. ¿Por qué? Porque necesitamos a los científicos más brillantes, a los físicos, matemáticos, etc., con más conocimientos, talento y educación, que unidos puedan encontrar una solución para proteger nuestras vidas. Ahora mismo, estas personas están sentadas en laboratorios cerrados y creando armas de destrucción masiva. Tengo una pregunta para todos nosotros. ¿Necesitamos, personalmente, que se dediquen a crear esto? ¿Realmente tienen tantos enemigos en todo el mundo que necesitan crear armas de destrucción masiva? ¿No hay otra forma de resolver el problema? Y si esta no es su petición, ¿por qué estamos pagando para eso? A menudo oigo a los padres quejarse de que no tienen suficiente dinero para la educación. Por supuesto, no hay suficiente, porque pagamos más para que se libren las guerras, para la creación de tales armas, que por la misma educación, por el avance de la medicina y por todo lo que nos complace, nos protege y nos hace la vida cómoda. Todos nosotros, amigos míos, somos responsables de esto. Somos responsables de todo esto. Y esta es nuestra mayor responsabilidad como padres. En primer lugar, crear las condiciones para que nuestros hijos reciban educación, estén motivados para adquirir esa educación y la disfruten de verdad. Porque cuando los padres dicen que su hijo se queja de que no le interesa, yo le pregunto, ¿le interesa? Si eso es lo que estamos diciendo, he dejado de sufrir. Lo que pasa es que los profesores están interesados en enseñar. No, la mayoría no. No hay una motivación adecuada del tipo que es digno de un ser humano. Y de nuevo volvemos a este formato de sociedad en el que los profesores se han convertido en el hazmerreír. Se encuentran en condiciones como cualquier otra persona. Se ven obligados a sobrevivir en este sistema. Y tratan su profesión de la misma manera, simplemente como un medio para ganar dinero, en lugar de enseñar porque disfrutan hacerlo. Es solo una forma de ganarse la vida. Pero me gustaría añadir a lo que ha dicho antes sobre las guerras, los cataclismos, que los científicos son necesarios y que todos los padres quieren proporcionar educación a sus hijos. De hecho, no hay ningún problema en dar a todos los niños el más alto nivel de educación. Si se elimina al menos este segmento innecesario como es la guerra, simplemente detenga la guerra ahora mismo, y distribuyendo el dinero que va a ese complejo militar industrial entre todos, se sorprenderían. Por ejemplo, tomemos la cantidad de dinero que se gasta en todo el mundo durante 4 días en el complejo militar industrial. Eso sería suficiente para proporcionar una educación de calidad a todos los niños del mundo.
Así que, si ahora mismo todo el personal militar se toma una semana libre a sus expensas, entonces, si distribuimos racionalmente el dinero ahorrado entre todos los niños, y los tenemos en este momento, según las estadísticas, el 25% de la población mundial, este dinero será suficiente para conseguir una educación excelente y de calidad para todos los niños del mundo. No solo de campana a campana, sino una educación realmente de alta calidad, con excelentes libros de texto y una tecnología increíble, incluso con la ayuda de la inteligencia artificial. Ahora mismo ya existen programas que pueden personalizar la educación de cada niño en función de sus talentos, ya sean en física, matemática, música, arte o lo que sea, utilizando la inteligencia artificial para crear una trayectoria única para su desarrollo y aprendizaje. Conseguiremos un mundo completamente diferente a este. Es fácil. Sí, claro, ese es un hecho que tenemos. Sí, todavía teniendo en cuenta los cataclismos, no nos unimos, como sugieren los científicos, como nosotros mismos deberíamos habernos dado cuenta de que es hora de entrar en razón. Entonces tomemos la segunda opción. Los niños deberían comprender el hecho. Supongamos que la gente ha entrado en razón en todo el mundo y ha construido la sociedad creativa. La sociedad creativa se establece, se basa y se orienta en el hecho de que la vida humana es el valor más importante. Esto significa que todas las tecnologías, todos los logros que ya están disponibles hoy en día se aplicarán lo más rápidamente posible. Sí, se crearán las condiciones para que todas las ciencias se desarrollen realmente en beneficio de todas las personas y entonces no habrá necesidad de muchas profesiones que existen hoy en día, porque, por ejemplo, los logros de la medicina ya permiten hacer que la gente esté sana. Y si la gente no enferma, no habrá necesidad de tantos médicos y demás. En general, hoy ya hay muchos hechos de que la inteligencia artificial puede sustituir con éxito a los seres humanos en casi cualquier profesión. Y gracias a Dios, puede salvar a la gente del trabajo esclavista. ¿Qué estoy diciendo ahora? Por cierto, no debemos tener miedo de esto. Hablo de la genialidad que es inherente a cada uno, de las capacidades que descubrimos con la investigación que resulta tenemos, así que tendremos las condiciones para desbloquear el enorme potencial de cada ser humano. Y habrá condiciones completamente nuevas. ¿Qué estoy diciendo? Tenemos dos maneras de salir de esta situación en la que nos encontramos. O bien todo será destruido y entonces no veo el sentido de pensar en qué instituto estudiará mi hijo. Tenemos que pensar en si mi hijo sobrevivirá. Esta es una tarea mucho más importante ahora mismo. Y bueno, el segundo punto es que si resultamos ser gente razonable, bueno, al menos gente razonable, y construimos una sociedad creativa, entonces las perspectivas que abre, bueno, otra vez, no tiene sentido que estudiemos para ser médicos, por ejemplo, y tardemos de 5 a 7 años en hacerlo, porque para entonces habrá tecnologías que nos permitan ocuparnos de la salud humana a un nivel completamente diferente y tendremos que estudiar cosas completamente distintas. Pero esto es bueno porque si volvemos a entender quién es una persona y qué potencial se esconde realmente en cada persona, es mucho más que el desarrollo de las capacidades intelectuales. Hablaba con un padre y él me decía, mi hijo no quiere aprender matemáticas. Y yo le dije, ¿aprendiste tú las matemáticas? Sí, me fue muy bien. Entonces le dije, ¿estás contento? No. ¿Qué tienen que ver las matemáticas? Las matemáticas no tienen nada que ver, pero ¿qué es más importante? ¿Ser feliz? ¿O saber matemáticas mejor que nadie en este mundo? No. Claro que se puede ser un matemático feliz que hace muchas cosas buenas por los demás. Puedes. Pero si aprendes matemáticas, física y cualquier otra ciencia sin conocerte a ti mismo, nunca vas a alcanzar la felicidad verdadera. Si una persona tiene todo el dinero del mundo, todo el dinero que quiera, se convierte en el más famoso. Bueno, en realidad vemos este ejemplo. Seguirá sin ser feliz si no conoce la respuesta a la pregunta, ¿quién soy yo? Es decir, el camino hacia la felicidad pasa por el conocimiento de uno mismo, por responder a la pregunta, ¿quién soy?
Un ser humano, humano en el sentido más elevado, humano con letra mayúscula. Eso es. Y el camino del conocimiento de uno mismo definitivamente resultará en Dios, definitivamente resultará en la verdad, definitivamente resultará en el amor. Y de hecho, el amor es la ciencia principal de un hombre. Debe comprender, y esto es exactamente lo que le permitirá traer de nuevo y la felicidad en la sociedad, paz en la sociedad, al menos paz en la sociedad, sí, y devolver la humanidad a las relaciones entre las personas. Eso es lo que buscan, ¿no? La cuestión clave aquí es, eso es lo que nos permitirá recordar que el humano es un ser feliz. Es su estado natural, sí. También permitirá el desarrollo de las ciencias en beneficio de las personas. El ser humano es realmente único por naturaleza y desde el punto de vista de incluso la misma inteligencia artificial es impredecible, pero es impredecible cuando una persona actúa guiada por el espíritu. Cuando una persona actúa según la voluntad de su conciencia, su comportamiento siempre será como un patrón. Es fácil de predecir. Predecible. Incluso hoy hemos actuado y hablado también sobre padres que actúan siguiendo un patrón. Los niños no entienden por qué van ahí y está en todas partes. ¿Qué nos dice eso? Muestra que hay un problema sistemático, muestra que hay un patrón sistemático en la forma en que vivimos nuestras vidas. Habla de la presencia de sistematicidad en nosotros mismos y no estudiamos esta sistematicidad, pero la sociedad creativa cambia la actitud hacia los seres humanos y nos da la oportunidad de conocernos a nosotros mismos de forma holística. De hecho, como dijo Kostya, también da la oportunidad de descubrir un mundo que nos rodea conociéndonos a nosotros mismos. Entonces la física, la matemática, astronomía, la biología será completamente diferente. Bueno, no voy a ir muy lejos, la psicología será completamente diferente. Lo que hemos estado hablando durante varios años es absolutamente cambiar el enfoque ahora radicalmente. El sujeto de estudio pasa a ser un ser humano, no un sujeto para conseguir algo. Y habiendo hablado ya hoy de la humanidad, más de una vez, habiendo hablado de la erudición, tú y yo sabemos y entendemos perfectamente por qué la humanidad es tan importante. No en vano existe el dicho, quítale la humanidad a la ciencia, todo es inútil. Sí, y se convertirá en un arma letal, lo que tenemos hoy. Pero bueno, aquí en realidad estoy muy agradecido a ustedes y lo que han compartido, las preguntas que han hecho y expresado, pero como dicen, voy a ser honesto. ¿Qué debemos hacer con la tarea? Bueno, está bien. ¿Qué debo hacer con los deberes? Mi hijo va mañana al colegio, voy a enfrentarme de nuevo a esta situación. ¿Qué debo hacer entonces? Y esta es una decisión que cada persona tiene que hacer sobre la base de los hechos que hemos expresado hoy. ¿Saben? En realidad, cuando estaba hablando con los chicos, les conté los hechos, pero ellos tomaron la decisión. 16 años, niños. Bueno, tal vez ya no sean tan niños, pero los consideramos niños. Fueron capaces de hacer una elección y tomar una decisión basada en estos hechos por sí mismos. Decisiones muy interesantes, así que, queridos padres, ustedes decidirán qué hacer con sus deberes basándose en los hechos que hemos compartido hoy. Pueden explorarlos más a fondo si les interesa, realmente vale la pena. Esa es su elección. La elección de una persona de en qué gastar el precioso tiempo de su vida, en qué gastar el precioso tiempo de la vida de su hijo. ¿Para qué deberías prepararle? Yo sugeriría esforzarse por conseguir la educación más importante, convertirse en un ser humano. No importa cuánto tiempo quede. Sé que debe dedicarse la mayor parte posible a convertirse en un ser humano. Y sugeriría construir una sociedad en la que el valor principal sea el ser humano, un ser humano que ama a Dios. Puedo aconsejar a los padres que quieran a sus hijos. Los deberes no son lo más importante en la vida de un niño. Sí, en este momento parece muy importante para los niños, algo sin lo que no pueden vivir. Simplemente ama a tu hijo. Si tienes la oportunidad de explicarle los deberes
Ayúdale, explícaselos, ayúdale, aunque sea de forma colaborativa, pero ayuda a tu hijo a que adquiera confianza en que puede hacerlo. Es importante que con cada tarea, con cada deber, con cada superación de alguna tarea difícil u otra cosa, el niño sienta este apoyo. Cuando un padre ama a su hijo y le ayuda a aprender a amar, tendremos la sociedad así. ¿Lo entienden? Es decir, cuando damos un poco de esperanza a un niño, le ayudamos a sentir que tiene fuerza, que es fuerte, que es eficiente, que puede hacerlo. Esto es importante. Ayúdale a ganar confianza en sí mismo y a través de este amor el niño será él mismo y tendremos la misma sociedad, ¿entiendes? Cuando vivimos con valores completamente diferentes. Esto es importante porque en educación, sí, es importante saber matemáticas, es importante saber algo de física básica, hay que saber cómo funciona la química, por ejemplo, hay que saber cómo funciona el cuerpo humano, la biología, el mundo biológico que nos rodea, pero lo importante, en primer lugar, son los valores universales, espirituales. No se transmiten a través de las páginas de los libros o en la escuela. Están en todas partes. Es lo que se llama ser y hacer de un hombre un ser humano. Pero es posible cuando los padres se implican en ello, cuando ayudan, cuando lo hacen a través de su ejemplo, su ayuda mutua, su amor, su cuidado y simplemente lo hacen. Los niños son los que se están convirtiendo en lo mismo. He dicho antes que los niños son el 25% de la población mundial, pero todos nos damos cuenta de que son el 100% de nuestro futuro. Por eso es importante que los padres quieran a sus hijos, que no les obliguen con violencia, con amenazas, con chantajes, con manipulaciones a aprender algo, a hacer los deberes. Los deberes son una herramienta que te ayudan a aprender a comunicarte con tu hijo. Todo padre aprende también a ser padre. Aprende a comunicarse con su hijo. Este es también un punto importante porque luego los hijos se comunicarán con su hijo utilizando los mismos ejemplos, ya sea obligándoles autoritariamente a hacer los deberes, ya sea ayudando a su hijo a ser mejor. Y esto también forma parte de la educación. Al fin y al cabo, la educación no es solo una escuela, es también una familia, es una relación. De hecho, hoy hemos tocado el tema de la educación y cómo debería ser en una sociedad creativa. Debería convertirse no solo en un sistema educativo estándar, sino en una cultura de superación personal. Hemos dicho que un aspecto importante es que al descubrirse a sí mismo, una persona también aprende el mundo que le rodea. Esta es una cultura de superación personal, una cultura de desarrollo en la que se hace realidad cuando nosotros, en primer lugar, amamos, cuando ayudamos, cuando apoyamos, cuando motivamos, cuando de alguna manera intentamos animar, apoyar, convencer con una palabra amable, ya sabes, a una personalidad aún no formada, de que puede creer en sí misma. Así es. Pero empieza con el amor a los demás. Gracias. Diana, muchas gracias. Kostya, muchas gracias. Gracias. No sé cómo te sientes, pero a mí, personalmente, me ha parecido muy interesante e informativo escuchar los puntos de vista de nuestros expertos. Amigos, por favor, si alguna vez tienen alguna pregunta sobre la educación, escriban en los comentarios. Entendemos que esta es, digamos, solo una pequeña parte de las cuestiones que les interesan. Entendemos que todo esto, bueno, lo entendemos muy bien, tanto desde el punto de vista de psicología como el punto de la pedagogía. Todavía hay muchas preguntas que valdría la pena discutir, que nos gustaría ordenar, poner en los estantes, para que más o menos cada persona tenga una comprensión de lo que debe elegir. Así que no sean tímidos. Escriban honestamente lo que les gustó, lo que no les gustó, lo que quieren que analicemos, no solo en el tema de la educación, y estaremos encantados de responder sus preguntas. Gracias y hasta la próxima.
Y no se trata solo del ámbito de la enseñanza. Una red neuronal puede demostrar su valía en muchísimas profesiones hoy en día, y mucho mejor que un humano. Así que, en última instancia, deberíamos traspasar todo nuestro trabajo rutinario a los robots, a las redes neuronales, mientras que las propias personas deberían disfrutar realmente de la vida y evolucionar. ¿Es eso malo? Qué hermoso mundo. Es una información maravillosa. No podemos ni imaginar lo hermoso que puede ser un mundo en el que vivan 8.000 millones de genios. ¿Por qué 8? ¿Por qué no 50.000 millones? En el formato consumista tenemos 8.000 millones de personas y se señala que son demasiadas, mientras que en la sociedad creativa ni siquiera 50.000 millones serán suficientes, porque las perspectivas que se abren ante la humanidad requieren un enorme número de personas. Al día de hoy, ya es un problema para nosotros volar a la Luna, por no hablar de Marte. Precisamente esa hipótesis que se expondrá en el foro Crisis Global, ¿hay una salida?, abre tales oportunidades y tales horizontes a las personas inteligentes, que incluso ir a otra galaxia es como visitar a un vecino. Todavía quedan muchos descubrimientos interesantes por hacer. Y en realidad nos enfrentamos a una gran lección ahora mismo. Esto es un hecho. Y lo que nosotros como humanidad elijamos es lo que ocurrirá. Ahora me dirijo a todos los creyentes. ¿Elegiremos lo que los profetas nos encomendaron? ¿O elegiremos el futuro de Satanás? Es nuestra elección. O simplemente dicho, ¿crearemos lo que los profetas querían crear aquí? ¿O arrojaremos literalmente este mundo nuestro al infierno? Todo está en sus manos, amigos. Pero aún así, me gustaría que hubiera un Edén aquí, ¿verdad? Lo deseo tanto. Ojalá hubiera la Constitución de Medina en todo el mundo, y que todos viviéramos según los mandamientos de los grandes profetas, y simplemente nos amáramos los unos a los otros, ¿verdad? Es hora de convertir nuestro paso en una carrera para construir la sociedad creativa. Así es, porque todo depende de todos nosotros. Diré así, de nuestro hermoso y feliz futuro nos separa solo la gente desinformada. Así que todo está en nuestras manos, amigos. Simplemente amémonos los unos a los otros. Gracias. Muchísimas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias, amigos. Que la paz sea con ustedes y la sociedad creativa.